la semana pasada estuvimos revisando la lección número 4, vengo por acá, que habla acerca de la teología paulina, la suficiencia, ¿cierto?, de las escrituras y la escatología. Vimos el pensamiento de Pablo sobre la escritura. Pablo confirma ahí en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para preparar al creyente para toda buena obra. Su trasfondo judío, ¿cierto? Antes y después de su conversión, él estuvo profundamente arraigado en la herencia y leyes judías, siendo hebreo de hebreos, dice la Escritura. En cuanto a la suficiencia pastoral, para Pablo la Escritura era suficiente para la vida diaria, la esfera social y la tarea pastoral, proporcionando la sabiduría necesaria para la salvación. En cuanto a la estructura del pensamiento de Pablo, conforme a la Escritura, tenemos la plenitud del tiempo, el cumplimiento progresivo del tiempo. ¿Ya? Este no es un evento aislado, sino más bien una progresión que culmina en la manifestación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y el carácter escatológico, ¿ya? Este tiempo de salvación no es solo presente, sino que apunta a la culminación final de la venida de Cristo. La nueva creación, en 2 Corintios 5:17, es un proceso histórico redentor que transforma al creyente a la imagen de su Creador. Y el cambio traído por Cristo no fue político, sino de orden espiritual, marcando el inicio del siglo por venir, que se manifestará en su totalidad en la segunda venida. Su plan redentor no es cierto, dice el autor, que no es algo misterioso, no es algo imprevisto, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de Jesucristo, pensado desde antes de los siglos. La evidencia bíblica está en Efesios, 1 Corintios, 2 de Timoteo, confirma que este misterio es una realidad histórica, ahora manifestada por la aparición del Salvador. Cristo como centro de la historia. La escatología de Pablo tiene a Jesús como eje medular, central. Él es la plenitud de toda la intervención divina en la humanidad. Su carácter teocéntrico se interpreta bajo el aspecto divino y en la relación con la promesa del Antiguo Testamento vinculado al pasado, presente y futuro con el plan de salvación universal. En otras palabras, en ella el pasado, el presente y el futuro ocurren bajo el aspecto divino, desde la perspectiva de ese Dios que creó el cielo, la tierra y que guía toda a su plenitud conforme a la revelación profética del Antiguo Testamento. Eso es lo que nos dice, bueno, en un breve repaso de la lección número 4. ¿Ya? Y como dije, bueno, nos toca la lección número 5, que es más bien la lección central del curso, que trata acerca de la justificación por fe. Justificación por fe, ¿cierto? Que eh, plantea el apóstol Pablo. Eh, Voy a compartirla ahí. Es el número 5. Bueno, en primer lugar, bueno, está la importancia de la justificación por fe. Porque es importante, ¿cierto? Como eje central. Lutero dijo con respecto a la justificación por fe que es el artículo en el cual la iglesia se cae o se levanta. Esto es por el hecho de que el fundamento de la creación y preservación de la iglesia depende de la justificación por fe, solo en Cristo.
para que la gracia de Dios preserve a su iglesia. Ahora, muchos de los creyentes, podemos decir, eh, no entienden sobre qué se protestó ante la Iglesia Católica Romana, y es el hecho de que ningún mérito puede darnos la gracia de Dios. Solo podemos ser declarados justos o que se impute la gracia de Dios sobre nosotros por la fe que Dios da para salvación y la gracia que proporciona para santificarnos por medio del Espíritu Santo. En consecuencia, estamos firmes en esto porque Dios nos hace estar firmes. Romanos 5, 1, 2, ¿cierto? Habla de aquello. En cuanto al término justificar, muchos de los evangélicos expresan la realidad que la justificación es ser hechos justos, ¿ya? Y el autor dice que es un error, ¿ya? Decirlo de esa manera, ser hechos justos. Más bien, ¿qué hay que decir? Más bien hay que decir que es ser declarados justos, ¿ya? Como un edicto, ¿cierto?, de un juez. Estamos declarados justos. O también está la palabra vindicados. Ahora, es bueno entender que la palabra justificar en griego es dikaio. Esta debe ser analizada según el contexto del texto a mencionar. Ahora, el autor Roger Smiling nos muestra la función o la implicancia de la palabra en el texto bíblico y da dos ejemplos. El primero, mencionado por Smiling, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Eso aparece en 1 Timoteo 3:16. El texto acá se refiere a Cristo. La encarnación fue su manifestación física. Ser justificados por el Espíritu se refiere probablemente a su resurrección. De cualquier manera, el Espíritu no justificó a Cristo, pues Él ya era justo, siendo Dios encarnado. El testimonio del Espíritu a través de la resurrección y los milagros de Jesús justificó o vindicó que Jesús era Dios, quien afirmaba ser, ¿cierto? Dios. El segundo ejemplo del doctor Smiling es, y dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aparece en Mateo 12:37. Aquí en este segundo ejemplo, dikaio se contrasta con condenación. Por lo tanto, significa absuelto. Estos dos ejemplos nombrados, como muchos más que encontramos en la Escritura, definen la palabra justificar no como una acción del hombre, sino más bien como una declaración dada. ¿Y dada por quién? Dada por Dios. Es por esto que debemos prestar suma atención, pues no es por obra, sino por gracia. Lo que pertenece a la salvación de la cual habla Pablo es la carta a los romanos, tanto en relación a la fe como a la santificación. Pues, dado por gracia, por medio de la justicia de Cristo, Él es quien nos hace justos. Cristo nos hace justos. Otro término importante es imputar. Con respecto a este término, imputar, y su entendimiento, es una de las grandes controversias que se producen en el cristianismo. Como dice el doctor Smiling en su libro, la mayoría de los cristianos creen que la fe es la base de la salvación. ¿Mm?
Voy a repetirlo. La mayoría cree que la fe es la base de la salvación, pero la fe es el medio. La fe es el medio por el cual se da nuestra salvación, pero la base de nuestra salvación, dice el doctor Smiley, es la justicia de Cristo. Cristo es el centro, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo podemos definir la imputación? La imputación comprende dos aspectos, el negativo y al no contar, el negativo es al no contar nuestros pecados en nuestra contra. ¿Mm? Nuestros propios pecados ya no nos acusan, por así decirlo. Y el aspecto positivo, al contar la justicia de Cristo como propia nuestra. Nos apropiamos, ¿cierto? Él nos entrega, ¿cierto?, la justicia de Él a nuestra persona. Para una mayor claridad del término se incluye la siguiente definición: cargar a la cuenta, dice. Es una interpretación adecuada del término griego logisomai. La noción forense, más científica, ¿cierto?, más profunda, de imputación, tiene sus raíces parciales en el lenguaje comercial y jurídico del mundo greco-romano. La persona a quien se ha imputado algo es responsable ante la ley, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 4:4. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón 1:18. Es decir, que a través de la justicia de Cristo, por la fe en el que es un don, un regalo, Dios nos transfiere a esta justicia perfecta y real. Cabe declarar que esto es un acto legal y real de parte de Dios hacia nosotros, y no por mérito nuestro. Además, se debe entender que la imputación produce un estado en la persona, no una experiencia. ¿Ya? Nos halla justos, un estado. ¿M? Como dice acá, ¿cierto?, el autor, no es una experiencia. La realidad en el pensamiento paulino o de Pablo. Ahora es necesario observar el pensamiento del apóstol Pablo en sus cartas con respecto a la doctrina fundamental. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la epístola de Romanos, ¿ya? Y también conectado a Romanos tenemos a Gálatas. Dos cartas, ¿cierto?, que son fuertes en esta doctrina, la justificación. Ahora, en cuanto a los conceptos a tratar, estos serán primero la justificación de Dios, la escatología de la salvación y la nueva creación. En primer lugar, la justicia de Dios. Uno de los primeros conceptos que debemos abordar en cuanto a la justificación en el pensamiento paulino es que la redención es el eje de la teología de Pablo. Pablo entiende claramente que sin la obra de Cristo, el hombre seguiría en el mismo estado de gracia en el cual estaba. Es por eso que en su carta a los Romanos trata tanto de la realidad del hombre sin Dios, como también la realidad de la nueva creación en Dios. Toma las dos caras de la moneda, ¿eh? La importancia de abordar el tema de la justicia de Dios es por el hecho de que la redención se da no solo por la gracia de Dios, sino también por su justicia, porque Dios no puede declarar inocente al culpable. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por esto que ante esta realidad, el hombre en su estado religioso
debe llegar a la fe por la gracia de Dios, habiendo sido justificados por la persona de Cristo. Y para entender esta gracia es necesario, perdón, haber sido rescatados de su manera de vivir por la justicia de Cristo. Un comentario del autor Reader Voss con respecto a este tema, que dice, la obra, la obra de Dios solo se entiende a partir de la nueva relación en que Dios quiere colocar al hombre consigo. Esto no significa que todo el contenido del Evangelio se concentra en esta relación, pero significa que el creyente puede entenderlo solamente partiendo de ella. Partiendo de la realidad redentora de Cristo y de la justicia en un Dios santo y amoroso, es que llegamos a tener una realidad espiritual diferente. Nuestros ojos son abiertos a la vida en Dios. Sabemos que esta justicia fue revelada en el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero no hubiese sido posible si Dios no hubiese enviado a Jesucristo a cumplir con la ley y satisfacer la justicia de Dios. Es por ese sacrificio de Cristo, cruento y doloroso, que se revela en la cruz la justicia y el amor de Dios. A través de esta realidad es que el hombre obtiene la fe para creer en Dios como don, entendiendo que Cristo tomó su lugar para cumplir o satisfacer la santidad de Dios. La nueva realidad del hombre o la nueva creación fue formada a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Dios no podía dejar de ser santo, ni dejar de ser perfecto en amor. Por tanto, Cristo fue el sustituto para suplir la justicia de Dios, para que a través de la justicia de Cristo recibamos el don de la fe gratuitamente, aunque realmente costoso, para obtener esta redención. Esta realidad que Dios nos presenta a través de la persona de Cristo nos debe llenar de amor y de una actitud de adoración. Esa es la respuesta natural que debería tener, ¿cierto?, todo creyente frente a esta realidad que Dios nos presenta. Una adoración y un amor hacia Él. Pues gracias a nuestro precioso Señor y Rey es el que alcanzamos nuevamente esta relación especial con Dios como Padre. Esto que fue creado, ¿cierto?, en el Edén. Esto lo asevera el texto que está en Romanos 5, 1 al 2, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, muy importante, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1, 2. Este texto nos hace ver el maravilloso amor de Dios de darnos la paz, de declararnos no culpables ante Él, de ayudarnos a mantenernos firmes en la gracia
que nos ha sido dada a través de Cristo en la cruz. Esto fue lo que movió el apóstol Pablo al no claudicar en ningún momento y de defender esta verdad hasta su propia vida y demostrarse ofuscado, ¿cierto?, ante la realidad de aquellos que querían comerciar con esta verdad o maquillarla, desfigurarla. Como cuando dice en la carta a los Gálatas, que sea maldito o que reciba maldición quien quiera distorsionar la verdad del Evangelio de la justicia de Dios por medio de Cristo. Gálatas 1, 6 al 9. En cuanto a la escatología de la salvación, el cumplimiento del tiempo, el autor Ridderbos, la escatología de la salvación, es importante destacar que esta mirada surge de la realidad histórico-redentora de la teología de Pablo, aunque encontramos distintas aristas teológicas dentro del pensamiento de Pablo. Su centro está en la historia de la salvación y por consiguiente se debe abordar el cumplimiento del tiempo de la salvación, es decir, el cumplimiento de la promesa hecha a los pueblos de la llegada al reino de Dios y de la redención en Cristo. El autor Ridderbos dice, el contenido total de su predicación puede resumirse como la proclamación y la explicación del tiempo escatológico redentor inaugurado con la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Es desde este punto de partida primordial y desde este común denominador que se puede entender e interpretar cada uno de los temas particulares de la predicación de Pablo en su unidad y relación recíproca. Esto nos muestra la soberanía de Dios, su grandeza, su amor para con nosotros, que habiendo estado en condición de muerte, de separación, ¿cierto?, de Dios, nos haya trasladado a vida por medio de la obra de Cristo en sustitución nuestra. Dos pasajes, ¿cierto?, respecto al cumplimiento del tiempo, lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. El primero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El segundo está en Efesios 1, del 9 al 10. Aquí la palabra que se nos presenta claramente para investigar o para distinguir es el cumplimiento del tiempo. En ambos textos es claro que tiene que ver con el plan histórico redentor de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. En ambos, la palabra cumplimiento se distingue en el idioma original como pleroma. Esto nos habla de completo, de tiempo perfecto. Es decir, que Dios en su debido tiempo y en su tiempo perfecto envió a su Hijo para reunir en él a aquellos que serían justificados por medio de su vida. Y dentro de este tiempo estamos, un tiempo de gracia que Dios ha dispensado en su soberana voluntad. Esto fue completado en una realidad histórica, es decir, en un contexto y tiempo, lo cual nos habla de su veracidad y de su fidelidad de un Dios comprometido con la restauración del hombre y de la nueva creación, y nos habla de un Dios que ama y juzga a la creación según sus soberanos designios que son absolutamente verdaderos.
El cumplimiento del tiempo de salvación para el cristiano es motivo de gozo también, de sentirse totalmente pleno, porque Dios ha establecido su cumplimiento en el presente y su perfección en el futuro asegurada. El autor, nuevamente Ridderbos, dice, con esta plenitud del tiempo no se da a entender únicamente la maduración en un asunto específico dentro del gran marco de la historia de la salvación, sino que la culminación o cumplimiento del tiempo en un sentido absoluto. El tiempo del mundo ha llegado a su fin con la venida de Cristo. Por más que esta culminación sea aún provisional y en el perfecto venga, seguido todavía de un futuro, aquí se habla de la pleroma del tiempo o de los tiempos como un asunto ya vigente y de hecho ya concretado en principio. Los cristianos debemos alegrarnos de la fidelidad y el amor de Dios y en el cumplimiento del tiempo de salvación. Esto habrá sido motivo de la gran pasión y vehemencia con que Pablo defendía y predicaba el Evangelio. Pablo, bueno, recurría, ¿cierto?, al Antiguo Testamento porque era un docto de la ley, ¿ya? Estudioso de la ley y por lo tanto sabía, ¿cierto?, acerca de los profetas, sabía acerca de las profecías de el Mesías. Y de acuerdo a estas profecías, ¿cierto? Se cumplieron en Cristo Jesús. Todas las profecías se cumplieron en Cristo Jesús y en su sacrificio, ¿cierto? En la cruz para la salvación de nuestras almas. La nueva creación. Esta nueva creación que plantea el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios es la realidad de que los que están en Cristo participan de un nuevo mundo. El mundo viejo, es decir, el sistema mundano, lleno de pecado, es opacado, contrastado con la realidad para los que están en Cristo, que empiezan a disfrutar de las bendiciones de esta gracia que se manifestó por medio de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que aparece ahí en la diapo. La realidad de este pasaje la explica Ridderbos de la siguiente manera. A las expresiones cosas viejas y lo nuevo hay que darles un significado pletórico. Se trata de dos mundos, no solo en un sentido espiritual, sino en los sentidos histórico, redentor y escatológico. Las cosas viejas ocupan el lugar del mundo no redimido que yace en su miseria y pecado. Lo nuevo apunta al tiempo de salvación y a la nueva creación que ha llegado con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el que está en Cristo es nueva creación, es decir, participa de este nuevo mundo de Dios y pertenece a Él. De ahí recordamos, ¿cierto?, al encuentro de Nicodemo, ¿cierto?, con Jesús, donde le dice, tienes que nacer de nuevo, una nueva criatura espiritual. Y también, ¿cierto?, podemos decir que esta nueva creación, lo que estamos recibiendo ahora en este tiempo de gracia, ¿ya?, con todas las bendiciones que tenemos en Cristo, es el que ya estamos ya dentro de este nuevo reino, pero todavía no, no en forma total y completa. ¿Por qué no todavía no? Porque todavía está el pecado, ¿cierto? De alguna manera entorpeciendo. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando Cristo, ¿cierto?, llegue por segunda vez. Ahí va a ser completo y total. Es una realidad que cada cristiano que ya empieza a disfrutar de algunas de las bendiciones que tiene el reino de Dios presente, aunque no se haya manifestado en su totalidad o en su plenitud. Esta nueva creación tiene que ver con un reino
que es pasado, presente y futuro, o sea, no tiene tiempo, es atemporal, porque el soberano Señor del cielo y de la tierra es Dios, aunque cabe destacar que los reinos de este mundo tienen injerencia que son gobernados por la soberanía de Dios. Estos son limitados, pero esta nueva creación, que pertenece a la manifestación y cumplimiento de este reino por medio de la persona de Jesús como Señor de la creación, se va renovando o santificando, pues ya el poder del pecado no está sobre el cristiano. Tiene injerencias que se van desarrollando en la historia por la comisión de la Iglesia, formada por las nuevas criaturas en Cristo, y comienza a recibir las bendiciones presentes y espera por las futuras que tendrán su cumplimiento completo en la segunda venida de Cristo. El autor Montgomery Boyce dice, este aspecto del reino de Dios nos sirve de consuelo para quienes de lo contrario estaríamos trastornados por los acontecimientos tan alborotados de este mundo. Jesús dijo en Mateo 6, 25 al 34, no os afanéis por vuestra vida. Y agregó que si bien siempre habrían guerras y rumores de guerra, sus seguidores no deberían estar preocupados por ello. Mateo 24, 6. Un segundo hecho importante sobre el gobierno de Cristo es que también tiene una dimensión presente. Jesús comienza ejerciendo su gobierno sobre el alma del individuo, trayéndola a la fe y dirigiéndola de allí en adelante, y luego gobernando y dirigiendo a su iglesia para que los principios del reino puedan ser vistos en la iglesia y de allí pueda salir y tener injerencia sobre un mundo no creyente, ser testigos, ¿cierto? Cuando oramos, venga tu reino, en la oración modelo, como lo hacemos, ¿cierto? En esta oración tenemos en mente este reino presente y no simplemente una futura venida. Pablo define el reino de Dios como una realidad del tiempo presente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Finalmente, plantea, ¿cierto?, la lección número 5 que este reino en el cual está el creyente es sumamente esperanzador, transformador también, y glorioso en cuanto a lo que sucede y sucederá en la vida de cada uno de los que, como nuevas criaturas, pertenecemos a Él. Por tanto, debemos ser agradecidos y vivir con pasión, sirviendo en la expansión de este reino como lo hizo, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, sabiendo las gloriosas bendiciones que vendrán y con las que contó en su debido tiempo su servicio. Bueno, ahí termina la lección número 5. Eh, yo la quise extender un poquito más porque, como dije en un principio, esta es una lección medular dentro del curso, ¿ya? La doctrina de la justificación por fe del apóstol Pablo. Y es cierto, también es una, una doctrina medular, ¿cierto?, para todo creyente. Eh, ahí termina, ahí creo que termina, bueno, ahí están las dimensiones del reino, el pasado, presente y futuro, ¿cierto? El pasado establecido en la soberanía eterna de Dios y la obra histórica de la cruz, el presente, el gobierno de Cristo sobre el alma y la iglesia, justicia, paz, gozo en el espíritu. Y el futuro, la perfección futura asegurada en la venida y el reinado de Cristo. Ahí termina. La justificación por fe no es solo una doctrina legal, un edicto que Dios, ¿cierto?, imputa a cada creyente en Cristo Jesús, ser llamados justos,
por por el sacrificio de Cristo. Más bien es el motor de una vida apasionada por la gloria de Dios y el servicio en su reino. Ser realmente testigos, testigos de la resurrección de Jesucristo, por fe. Ahí termina, como dije, la número 5. No sé si hay algún comentario, algo que agregar, que pueden aportar. Como dije, yo lo extendí un poco más esta vez porque era meritorio, ¿cierto?, hacerlo, ¿ya? Decir todos los detalles que dice esta lección, ya que es un punto bastante medular para el mundo cristiano. No sé qué opinan al respecto a lo que dicen, porque hay varios autores ahí opinan. Hermano Nan, Sí, buenas noches. buenas noches. En la diapositiva, en la en la escatología de la salvación, Mm, hice unos apuntes. Bueno, son lo mismo que usted dijo. mm, Está la promesa, si quiere eh, va a los apuntes, dice la promesa, encarnación, resurrección y consumación. mm, El cumplimiento de la pleroma, ¿verdad? mm, Ya, eso es lo que a mí me saltó las luces. ya, Porque dice promesa, encarnación, ahí lo voy a mostrar, ¿no? resurrección. ¿La encontró? Ahí lo voy a mostrar. Ya, mejor. Más arriba parece. Esa. Ahí, justamente ahí. Y donde tiene el pulsador, falta algo. Para mí, Ok. o puedo, de acuerdo a Smillan, ¿cierto? Que escribió, parece que es Smile. así. Sí, 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 Smillan. De acuerdo a esto, voy al punto. Entonces, para mí es tan importante la cruz que no está ahí, que ya. la resurrección y la cruz están inmutablemente unidas. O sea, la resurrección están inseparablemente unida a la cruz. O sea, sin cruz no hay resurrección y sin resurrección no hay... Es muerta. sí, claro. Entonces, O sea, esa es la razón o de sea, por qué la Pablo... cruz. Mm, sí, está bien. Entonces, no la veo. Por eso O que sea, usted dice la cruz, sí, está bien. La cruz es la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, sí, sí, ¿ya? Después de la termino. encarnación, ¿cierto? Y posterior resurrección. Claro, entonces por eso quiero apuntar a esto, que en 1 Corintios 15, 3, 4 dice, le, por esta razón dice que le he enseñado lo que asimismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que Cristo resucitó conforme a las escrituras. Entonces vuelvo a decir y a plantear que la muerte en la cruz y la resurrección están inseparablemente unidas, inmutablemente Mm, unidas, soldadas, inseparables, tú no las puedes separar. Entonces, sí, como no veo la cruz, me pareció, saltó de la encarnación. No digo que la encarnación no sea importante, porque sin sí, cuál es la finalidad de la encarnación? La finalidad de la encarnación apunta hacia la cruz y apunta hacia la resurrección. Esa es la finalidad de la encarnación. Y como sí. no veo la cruz, como que me saltó todas las luces y dije yo, Claro, ¿qué pasó aquí? Si me lo claro, puede explicar. O sea, o por qué claro. el caballero. No, está bien, está bien. Yo comparto con eso, de que aquí, bueno, entre la encarnación y la resurrección está la muerte. Usted dice La cruz. muerte, claro, la Ya, la cruz. muerte de Cristo, porque si Cristo no Sí, murió, ¿cierto? No hay resurrección. sí, ¿Ya? claro, no pueden Entonces, separarse, no pueden. Entonces saltamos de la encarnación a la resurrección y algo, y claro, algo, el, y algo me claro, faltó. Eso es lo que vi yo. el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Eh, como cordero, ¿cierto? Que se fue llevado al matadero, ¿cierto? Si no ocurrió, ya, si no ocurrió la muerte, ya, todavía estamos en delito de pecado y nuestra fe es vana. Entonces, es tan importante, ¿cierto? La muerte de Cristo, ya cosa que Pedro no lo entendió, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Pedro le dice, no, 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 que no vayas, ¿cierto? Porque dicen determinadas, en varias ocasiones le dice a sus discípulos, ¿cierto? A los más cercanos, que tiene que morir, ¿ya? Tiene que morir, ¿cierto? Y al tercer día él va a resucitar.
¿ya? Se lo dice claramente, en más de una ocasión. Pero ellos todavía, su entendimiento estaba cerrado. No lo entendían realmente, que él tenía que morir, ¿ya? Para pagar, ¿cierto? Para pagar esta deuda, ¿ya? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿ya? Como ciertos los sacerdotes judíos, ¿cierto? Que tomaban el corderito, ¿cierto? O el animal, ¿cierto? Que se iba a sacrificar y derramaban sangre, ¿cierto? Y con ello, ¿cierto? Cumplían con el rito de perdonar, ¿cierto? El pecado. Pero era un símbolo de lo que tenía que ocurrir, ¿cierto? En Cristo, ¿ya? En Cristo, ¿cierto? El Cordero perfecto, ¿ya? Sin mancha, santo, puro, ¿ya? Se sacrificó, ¿cierto? Para el perdón de pecados, de los que, ¿cierto? Habían de creer en él. Eh, Está dentro, ya no está ahí implícito, pero sabemos que está ahí. Sí, voy a agregar algo más. Martín Sí, Lutero dijo, ya, la cruz es la prueba de todo. sí. La cruz es la prueba de todos. O sea, la cruz no solamente nos dice cómo murió Jesús, ¿cierto? Sino también nos Mm, dice el motivo de por qué murió Jesús. Eso por eso que a mí saltaron todas estas luces. mm, Eh, en la cruz no solamente expone la maldad humana, sino también revela el amor de Dios. ¿Sí? Y mm. bueno, por eso que digo que para Ahora, el mm, centro del cristianismo, sí, el po, centro del cristianismo es la cruz y no está aquí, no la mm. veo. Y eso me preocupó un Ahora, poco. Nada más sí, que eso, sí. pastor, no quiero decir nada Ahora, más. otra cosa que hay que reflexionar en aquello es que no había otra persona, por así decirlo, por la encarnación era hombre, ¿cierto? Hombre, perfecto Dios, ¿ya? Todo en uno, ¿ya? No había otra persona que pudiera eh, soportar, ¿cierto? La ira de Dios, porque no nos podemos ni siquiera imaginar, ¿cierto? Lo que él sufrió, ¿cierto? En la cruz de haber sido sometido a la ira de Dios. ¿Ya? Él fue sometido a eso, sometido a la ira, no solamente a los latigazos, a que lo escupieron, ¿cierto? Y todo lo que sabemos, ¿cierto? De aquello, ¿cierto? Que sufrió en aquella noche, sino más bien de la parte de separación de Dios. Él sufrió eso, la Profesor, separación de Dios. ¿Sí? hola, soy Diego, el alumno que Hola, se integró hace poco. hola, hola, ¿cómo Eh, estás? bien, bien, ustedes, saludos a ¿Qué todos. tal? Quería comentar un punto que es corto, pero creo que lo encuentro relevante porque en ocasiones, ¿Mm? no en este caso, yo entendía al hermano, pero en ¿Mm? ocasiones, por ejemplo, a veces he escuchado que se dice, no, es que es lo más importante, por ejemplo, la muerte de Cristo. ¿Mm? Pero yo creo que es un poco problemático porque nosotros creemos en una doctrina, y una doctrina es un conjunto de enseñanzas. Sí. Entonces, aludiendo a esos predicadores que es como el cómo es lo central, y yo sé que es central, ¿Mm? pero como decía usted, no se puede quitar la encarnación, que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, son doctrinas, digamos, fundamentales, que no es más Sí. importante una que otra. O hay cristianos que me dicen, no, es que es más importante orar que estudiar. Y no, ¿Mm? o sea, las dos cosas son importantes, no se trata de qué es más importante, sino de repente prioridades. Solo eso. ¿Mm? Creo que la obra de Cristo en su plenitud, como decía usted, pleroma totalmente tanto las profecías, la encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión, que poco ¿Mm? le dan como énfasis en eso. Creo que toda la doctrina cristiana es importante. No Sí. sé qué piensa al respecto. Sí, sumamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, como cristianos, ¿cierto? Nuestra doctrina central está en la resurrección, ¿ya? La resurrección de Cristo. Y de hecho, nosotros la celebramos todos los días domingos. Al tercer día, ¿cierto? Él resucitó y todos los domingos, ¿cierto? Como tercer día, lo celebramos en los cultos de nuestras iglesias, ¿ya? La resurrección de Cristo. Inclusive, ¿cierto? Mirando la historia, los primeros cristianos del primer siglo, ellos se saludaban diciendo
Cristo resucitó. Así se saludaban. No, no decían buenos días, hermano, buenas tardes, hermano, sino Cristo resucitó. Eso era lo central en ello. Era tan importante, Ok. ¿cierto? Buena, ¿eh? Ese hecho, ¿cierto? Que lo tenían, pero aquí muy en la mente, ¿ya? Y que nosotros, ¿cierto? De alguna manera lo vamos celebrando, ¿cierto? Solamente en Semana Santa, ¿ya? Más bien el día del Santo, mi pastor me dice, me corrige, el día del Santo, no la Semana Santa. Celebramos al Santo. Bueno, eso. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguno quiere aportar más? No. ¿Sí? A mí, pastor, perdón, hermano Jorge, Dígame. Dígame. a mí me parece también que es importante resaltar que pese a que en la guía de estudio se Ya. puso mucho énfasis en que es un error de parte del evangélico emplear un lenguaje en el que se diga que somos hechos justos y no declarados justos, Sí. que a pesar de que claramente existe un énfasis en en la parte de un lenguaje más bien judicial, Sí. no por eso deja de ser real la justificación que tenemos, que no es simplemente no pasar al otro extremo de pasar a considerarlo como una ficción legal, sino Mm, que pese a que la justificación no es por méritos propios y que nos es imputada, sin embargo, es mm. verdaderamente real porque justamente también en una parte de la guía en la que se cita un pasaje de números en la que dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. Vale. Si Sí. pensásemos que esa justificación es una especie de ficción legal que solamente nos es imputada de manera ficticia, estaríamos contradiciendo, a mí me parece, esa verdad. Es Ya. importante, me parece a mí eso, considerarlo que pese a que es imputada, sin Mm, embargo, es real. sí, es real. Muy bien. Muchas gracias, Samuel. Pastor, eh, acá Diga, José hermano. Gabriel quería No, José. solamente Ah, como ordenar la idea. Creo que hoy día estábamos viendo, ¿no es cierto?, el capítulo de la justificación por fe sí. y, y creo que la justificación por fe descansa en el acto mismo de la resurrección. Y, y creo que por lo mismo, a lo mejor, ¿no es cierto?, el autor y del hilo conductor que estamos llevando apuntaba a lo mejor más a la resurrección y no mostraba la cruz de Cristo o no la hacía tan gráfica. Pero como usted Mm, mismo decía, está implícita también mm, en el pleroma. claro. Así es. Bueno, como dije y reitero, como creyente, ¿cierto? Nuestro eje central doctrinal es la resurrección de Cristo, que implica, ¿cierto?, que Él haya muerto, haya pagado, ¿cierto?, esta deuda. Y ahí, ¿cierto?, viene este imputación, ¿cierto?, de justicia, ¿cierto? Porque con este sacrificio Dios se siente satisfecho de que se hizo justicia, ¿ya? Se hizo justicia y esa justicia no es imputada, ¿cierto?, a cada uno de los creyentes por fe, que también es un regalo de Dios, un regalo para cada creyente. Tampoco tenemos esa fe, no es propia, no es nuestra, realmente nada es nuestro. Dios lo entrega todo. Nosotros no hacemos absolutamente nada para la salvación. Gracias, hermano. Ya, parece que eso sería. Voy entonces, si no hay más opiniones, voy a ver la asistencia. A ver, voy a encontrar la asistencia. Y recuerdo que pasada la octava lección, ¿cierto? Porque esta es la quinta, me parece que son 8. Hay un par de semanas para poder ponerse al día con respecto a los cuestionarios, ¿cierto? Que nos han respondido,
¿ya? Y en cuanto al trabajo final, ¿ya? Hay un par de semanas adicionales que el seminario entrega, ¿cierto?, a los estudiantes para que se pongan al día. Estamos hoy día 14 ya de abril. Ya, Natalie García, ¿está por ahí? Presente. Gracias, hermana. Tomás Delgado, Presente. gracias, hermano. Hernán Sepúlveda, sí. Daniel Alarcón, hermano Daniel. Hermano Ignacio Sagredo, Presente. gracias. Hermano Giovanni Zamora, Presente. gracias. Hermano Luis Oces, hermano Gerson Moya, Presente, hermano. gracias, hermano. Hermano Matías Maturana, Presente. gracias, hermano. Hermano Arturo Guzmán, hermano Juan Pavés, hermano Samuel Molina, sí, está presente. Hermano José Cabrera, Presente. gracias, hermano. Hermano José González, de excusa, parece. Sí. Hermano Robinson Espinosa y hermano Kenyo Abacu. Yo estoy presente, hermano. Como fui Presente. agregado al último, recuerde, Diego, ¿cuál es tu Diego apellido, Johnson. Diego? Johnson, Diego Johnson. sí. No sé inglés, por si acaso. Ya, gracias, hermano. Esta es tu primera clase. Sí, sí, es que no me Gracias. habían agregado y Sí, bueno, tú te justo comunicaste esta por teléfono vacación, así conmigo. que, Sí, claro, ya me acuerdo. Ya. Como eso, te dije, bueno, después de la octava semana hay un par de semanas más para ponerse al día. ¿Ya? ok, En ok. cuanto a las materias, ¿cierto? O cuestionarios más bien. Bueno, los cuestionarios que están por cada lección y pueden tener ese tiempo para ponerse al día. ¿Ya? Ya, entonces terminamos con la oración. Matías Maturana, por favor, si no puedes Amén. ayudar en la oración. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, estudiar y adentrarnos un poco más, Señor, en la doctrina, Padre eterno, que en realidad son verdades que tú nos enseñas en tu palabra. Amén. Padre, te damos gracias, concédenos sabiduría, humildad, Señor, para estudiar y amor también para poder enseñar a otros, aplicar, Padre eterno, y glorificarte a través de lo que estamos aprendiendo. Te damos Amén. gracias por nuestro hermano que está exponiendo este curso. Te rogamos que lo bendigas también a él y que nos des un buen descanso esta noche a todos. En el nombre Amén. de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bendiciones.